nombre es Alejandro Alonso López, soy profesor e investigador titular del Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, y les vamos a presentar un video sobre acuaponia. Acuaponia es el cultivo de peces con plantas o plantas con peces. Este módulo es el de acuaponia. Tiene 9 metros de largo por 4 de ancho. Su estructura la confeccionamos con postes de tubo negro cédula 30 y el arco es hecho de PVC con un caballete de fierro también de tubo negro cédula 40. Y tiene en el interior 2 tubos soldados con el caballete de fierro para darle consistencia a la unidad. Este módulo está diseñado para trabajarlo con una familia, para combatir la pobreza por hambre, a donde pueden participar todos los miembros de la familia. No es oneroso y se puede hacer con todo tipo de materiales regionales. Incluso se puede utilizar hasta madera propia de la región. El modulito de acuaponia, aquí nosotros tenemos suelo en bolsas de plástico, los cuales son regados con esta manguera y con tubín, para que cada planta tenga su propio riego. Por ejemplo, aquí tenemos ahorita un experimento que vamos a hacer con limón persa, y ahí se puede ver las plantas de limón persa. Ahora, la agua con la que regamos nosotros también viene del depósito de los peces, o sea, es del efluente, con el fin de nutrir a las plantas. Y desde luego también este módulo lo utilizamos para sembrar pepino, jitomate, y este es el tutor para el pepino y el jitomate. Y es muy importante decir que el riego es, el tubín no tiene gotero, ¿verdad? Porque si le mete un gotero necesitamos una bomba de mayor presión, y nosotros así utilizamos una bomba de 1/4 de caballo, y con eso regamos todo se riega muy bien en 2 minutos. Aquí estamos en el estanque de los peces. Aquí tenemos mojarra tilapia, se le da de comer alimento comercial. En este tanque ya el agua de las mojarras, por ahí ya se ven las mojarritas, miren la parte blanca, se pueden ver, excretan, ¿verdad? Comen y su sistema digestivo va a digerir el alimento y lo va a degradar, a biodegradar, de tal suerte que uno de los principales componentes es el amonio. También da, el cual es una fuente de nitrógeno, también da fósforo, potasio, calcio, magnesio. Pero lo esencial de esto que ustedes están viendo aquí, esta es una fábrica de amonio, ¿verdad? Si la comparamos con una fábrica de nitrato de amonio, por ejemplo, que se hacen a nivel industrial, realmente esto resalta la importancia ecológica de este sistema. Y yo les diría que el fundamento científico de la acuaponia es porque da amonio, y el nitrógeno es de los macroelementos el mayor elemento que requiere la planta para su nutrición. Otro aspecto importante es que tenemos que ponerle una areadora a los peces. Los peces sin aire se mueren, ¿verdad? Entonces tenemos, pues miren, dos areadorcitos para estarle metiendo oxígeno a los peces. Esa es la limitante en la acuaponia, que se requiere de energía, porque si los peces se les suspende cuando, por ejemplo, 1 hora el oxígeno, se muere. Bien, entonces en el estanque sumergimos una bomba sumergible de 12 voltios, de las que se utilizan para las fuentes, con una capacidad de bombear hasta de 10 a 12 metros, ¿verdad? Esta agua se bombea a aquel depósito a donde se ve la llave esa roja para regular el flujo, y cae dentro de un filtro a base de malla de mosquitera,
para retener sólidos en suspensión. De ahí pasa a este otro tanque de sedimentación, y ya después aquí ya pasa el agua, miren, más transparente y menos turbia, como ustedes pueden ver. El agua que sale de este depósito, que ya está más clara, llega a esta cubeta y va a salir a través de este tubo de PVC de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada, este es de 1 pulgada, que debe de estar a nivel, con el fin de que el flujo de agua sea uniforme en todos los bancales. Un bancal es esto, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos germinado de maíz. En lo que crecen las plantas de jitomate, pepino, lechuga, etcétera, sembramos rápido germinados de maíz. ¿Por qué? Porque si ustedes comprenderán, el sistema funciona de la manera siguiente. Ya les dije que el estanque es una fábrica de amonio. Entonces tenemos que hacer que ese amonio llegue al sistema radical, ¿verdad?, de la planta. Tenemos que hacer que llegue al sistema radical de la planta para que absorba el amonio y los demás nutrientes y regrese el agua con mucho menor cantidad de amonio. Entonces, aquí, entre mayor cantidad de raíces haya, la probabilidad de asimilar el amonio es mayor. Y eso nos confiere el hecho de que al regresar el agua al depósito, al estanque, ya no va a traer el amonio. Les recuerdo que el amonio es tóxico para los peces. Generalmente todos los productores que se dedican al cultivo de la mojarra, aquí en la zona centro de Veracruz, tienen que hacer recambios de agua cada 8 días, cada 15 días, porque si no se les muere el pez. Entonces todos esos desechos los tiran al río, contaminando los acuíferos. Entonces fíjense el otro aspecto importante de la acuaponía, que es un sistema ecológico que preserva los bienes naturales y sobre todo el agua, porque entonces estamos utilizando siempre la misma agua. Del tubo de PVC de 1 pulgada salen unos ramales que son estos, y de esos metemos un pedacito de tubín para que por goteo, ¿verdad?, vaya regando todo el bancal. Y si ustedes pueden ver, es muy uniforme el riego, porque si ustedes rascan aquí, abajo hay humedad, ¿verdad? Abajo hay humedad, miren. Arriba luego se ve que está así medio seco, pero es por la evaporación. Acuérdense que el agua que se utiliza se evapora a través de todo este reciclaje, y además la planta también lo absorbe, ¿no? Entonces tenemos dos consumidores de agua: la evaporación y la transpiración por parte de las plantas. Es más, hay a veces que tenemos que añadir un poquito de agua para mantener los niveles adecuados. Como ustedes pueden ver, es pura gravilla, ¿sí? Generalmente hay estudios que indican que la mejor granulometría para cultivos sin suelos, y en este caso acuaponía, es de 4 a 6 milímetros de diámetro. Pero la verdad, en el mercado no encontramos eso. Entonces agarramos gravilla, ¿verdad? La que encontramos y que nos ha mostrado que funciona muy bien, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar. Miren qué bonita se ve la humedad, a pesar de que se ve arriba de que no tiene agua. Abajo está húmedo, o sea, esto conserva mucho la humedad. Otro de los aspectos importantes, que al haber un flujo constante de agua, vamos a tener una humedad relativa en promedio del 60%. Ahora miren, esta es la gravilla que yo pongo encima, ¿sí? Son 2 cubetas de 19 litros, ¿sí? Y le pongo aquí una malla para evitar que esta grava se vaya y tape el orificio por donde retorna el agua a los peces.
que la gravilla la ponemos encima, pero abajo, miren, este es un colchón de carbón para poder evitar bacterias nocivas como la E. coli. Y en el fondo metemos grava gruesa, como para la que se utiliza para los colados, para que sirva de resumidero y desagüe rápido. Entonces, aquí ven ustedes que hay un orificio. Por ese orificio regresa el agua a los peces. Y miren, aquí descubrí ya la parte de la grava gruesa para que vean el orificio por donde regresa el agua. Por donde drena el agua y regresa a los peces, ¿verdad? Todo esto es hechizo, y se puede hacer con todo lo que se encuentra en las ferreterías. Bueno, ustedes observaron el orificio de los tambos que hay de estos bancales. Bueno, por aquí sale el agua. Aquí le pusimos un cople conector de media pulgada, y a este PVC también de 1 pulgada le hicimos un hoyo de tal suerte que el agua drene y regrese a los peces. Este es el tubo de drenaje de los bancales que van a drenar el exceso de agua, y esa agua se va a canalizar a través de este tubo de drenaje y va a regresar a los peces, como se ve allá. El agua que regresa a los peces sale por ahí. Entonces fíjense, la bomba pues obviamente bombea y por aquí regresa el agua. Entonces se está reciclando constantemente, y eso quiere decir que al día esta agua se recicla alrededor de 10 veces al día. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos a donde llega el agua de la bomba, ¿verdad? Y este es el filtro. Como ustedes pueden observar, este es el filtro, ¿verdad? Esta llave es para regular el flujo, porque si yo abro toda la llave inundo los bancales. Entonces de esta forma mantengo un flujo normalmente bien, de tal suerte que no se inunden los bancales. Ahora, aquí tenemos todos los bancales están hechos como ya les comentamos, y ahorita para que ustedes puedan observar el crecimiento del maíz, que es un germinado que también se le puede dar a las gallinas, conejos, vacas, becerros, cochinos, de todo lo que quieran. El maíz se encuentra la semilla aquí en el trópico muy barata. Hay que comprarla directamente en el campo, no con distribuidores, porque entonces sale caro. Y entonces ahorita la idea es mantener un nivel alto de densidad de raíces para que estén fijando el amonio, y ese amonio no regresa a los peces. Aquí miren, tenemos un ensayo que hicimos de tallo, cortamos tallos de malanga, y miren, enraiza muy bonito la malanga. Y aquí estamos haciendo un ensayo con esta planta cícada, Samia furfurácea, a ver si logramos inducir raíces ahí en los tallos, ¿verdad? En acuaponia. Yo les diría que aquí la acuaponia, aparte de los nutrientes que da la planta, de las peces a la planta, hay sustancias orgánicas. Generalmente nosotros hablamos de que las plantas son autótrofas, es decir, que ellas generan sus propias moléculas orgánicas. Mas sin embargo hay evidencias de que no, las plantas también pueden asimilar sustancias orgánicas. Y el caso muy concreto es el cultivo de tejidos, a donde añadimos al medio aminoácidos, azúcares, que la planta asimila. Entonces, si aquí hay aminoácidos, si aquí hay moléculas pequeñas orgánicas, las vas a asimilar, así como vitaminas, complejo B, por ejemplo. Entonces, la planta realmente se desarrolla muy bien. Y yo les diría que hemos hecho la experiencia de, por ejemplo, sembrar jitomate, dejamos que la planta crezca, se desarrolle, da flor, da fruto, ese fruto sacamos la semilla y la volvemos a sembrar
y nos vuelve a dar una planta. Esa planta nos vuelve a dar un fruto, flor y fruto, y semilla, y la volvemos a sembrar y se repite. ¿Eso qué cosa quiere decir? Algo bien importante de este sistema, que permite que las plantas cumplan su ciclo biológico. Eso es lo esencial. Y yo les diría que participan entonces también sustancias orgánicas. Y además de sustancias orgánicas hay microorganismos, como rizobacterias. Está la nitrosoma, nitrobate, que van a convertir el amonio a nitritos y a nitratos. Por eso nosotros en el sistema es posible que tengamos hasta nitratos de amonio. Les recuerdo que en Beirut hace años explotó un depósito de nitrato de amonio. Es peligroso. Y aquí miren, los peces nos los regalan. Esto es una fábrica de amonio. Y eso es el fundamento para mí científico de la aquaponía. Bien, ese es un póster que tiene un collage, ¿verdad? De todas las cosas que hemos hecho. Esto es muy dinámico. Crece y hay que arrancar y volver a meter y así sucesivamente. Pero yo les diría que este es un modelo de aquaponía orgánica para la producción continua de hortalizas y ornamentales, fíjense, de traspatio, inclusive especies y hasta medicinales, como una alternativa para combatir la pobreza por hambre. Como introducción, yo les diría que la aquaponía es la actividad productiva que conjunta dos tecnologías: los cultivos sin suelo, la hidroponía, y la acuacultura, de tal suerte que, como ustedes vieron o van a ver en el video, los peces aportan nutrientes a las plantas absorben esos nutrientes y regresan el agua ya liberada de nutrientes y de sólidos, para mantener un reciclaje continuo en el cual el agua siempre se utiliza la misma y la planta se nutre muy bien, como ustedes podrán ver el desarrollo y crecimiento en este caso del maíz que tenemos. Y bueno, desde luego, según la FAO 1997, se espera que contribuya significativamente con la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza en el mundo. Hay aspectos bien interesantes. En México se muere gente, niños y gente adulta. Y la pregunta es, ¿por qué se está muriendo la gente si tenemos todo el conocimiento? Sabemos cómo sembrar, cómo nutrir, cómo darle CO2, cómo darle calefacción, cómo darle luz a las plantas, para que darles todos los parámetros óptimos fisiológicos y puedan producir. Y yo les pondría como ejemplo lo que están haciendo en la Estación Espacial Experimental Internacional de la NASA, a donde ya están cultivando. Y allá, a ver, díganme, ¿cuál es la vocación ahí de agronómica para la producción? No, ya nosotros tenemos el conocimiento para producir artificialmente y no permitir que la gente muera. Y yo les diría que este tipo de sistemas de producción son para suelos pobres, infértiles. Hay otro hecho muy importante en nuestro país: debido a que el ejido se comenzó a vender, prácticamente los grandes ricos del país ya son ejidatarios, terratenientes, y los pobres se han tenido que rezagar a suelos infértiles. Entonces es a donde podemos nosotros apoyar con esta tecnología. Yo no digo que es lo mejor, es una alternativa para la producción de alimentos. Y aquí pueden ustedes ver, ¿verdad?, más o menos los bancales cómo se van cortando. Aquí cómo ponemos la grava, después la gravilla, y después metemos a los peces. Bueno, los pesamos, producimos peces de 300 gramos más o menos, sarteneros para comer. Esto no es negocio para tener peces de un kilo, ¿no? o de 500 gramos, ¿verdad? Hacemos algunas medidas, ¿verdad? Pero yo les diría que hoy en día ya no medimos nada, simplemente las plantas se dan muy bien y los peces no se mueren. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí que en el bancal tenemos los tallos desnudos del jitomate para que produzcan arriba, en la parte de arriba, y abajo tener plantas de ornato. Ese es el cultivo de 2 pisos. Por ejemplo, miren aquí el melón en promedio nos dio 1 kilo 240 y el pepino 655 gramos.
Y otro aspecto bien importante, que no utilizamos productos químicos, 0 productos químicos. Para ahuyentar los insectos, utilizamos una maceración de ajo con cebolla y la aspergamos a la planta. Y para el caso de las hormigas, utilizamos clavo, esencia de clavo, ¿verdad? Eso es lo único que utilizamos. Esa es la lista de los materiales, miren. ¿Sí? Ahí los podrán ver con mucha calma. Le vamos a pedir aquí al coleguita que mantenga un tiempecito corto para que vean todos los materiales. De todos modos, si los que gusten me pueden pedir y yo se los envío por internet, ¿verdad? Y el costo fue de 4,068 pesos. Realmente no es oneroso y además muchas cosas se pueden conseguir incluso hasta regaladas. Y bueno, aquí está la dieta de los peces, ¿verdad? Los peces de 100 gramos, alimentos de desarrollo y el diámetro de alimento de 0,3.5 aquí de gorda. Pero miren, esto no le hagan mucho caso porque ya en la práctica no encuentra uno esas calibraciones de alimentos y le tenemos que dar a los peces lo que caiga. Por ejemplo, si gustas enfocar allá el ese, por ejemplo, yo les estoy dando germinados de maíz. Ese es un comedero y les doy germinados de maíz y sí se lo comen, no muy bien, se comen mejor el alimento, pero con hambre se comen también el germinado de maíz. Acuérdense que los peces en el río comen de todo y plantas acuáticas. Entonces yo me pregunto por qué no meter aquí inclusive plantas acuáticas. Aquí estamos en el módulo de acuaponia, que yo le llamo mi fábrica de amonio, porque como yo les he venido diciendo, los peces producen amonio, lo bombeamos el agua del efluente a las plantas y miren qué belleza de color. Este es germinado. Ahorita tenemos germinados para que tengamos una carga suficiente de raíces y estén eliminando el amonio del efluente. Bien, este es un pequeño video sobre acuaponia. Espero les haya gustado. Estamos a sus órdenes aquí en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Podemos dar asesorías vía internet, vía WhatsApp. Mi correo electrónico es alealonso@colpos.mx. Ahí me pueden ustedes ubicar. Y estamos a su mejor disposición. Asimismo, invito a jóvenes estudiantes que si gustan venir a hacer su maestría, doctorado en agroecosistemas tropicales, bueno, pues ojalá pudieran venir a participar en las convocatorias que hay al respecto. Y de todos modos, a los jóvenes de licenciatura que quieran hacer su tesis de licenciatura o servicio social, pues también se pueden venir aquí con nosotros para que trabajen en estos aspectos. Muchas gracias y estamos a su orden. Bueno, este es el módulo de acuaponia, construido de manera rústica con PVC y tubo negro, cédula 30. Aquí tenemos las plantas, por ejemplo, de pepino, ¿verdad? En el sistema de acuaponia. Al fondo, como se podrá ver, está el tanque de los peces, dentro del cual hay una bomba. Esta bomba sube, regresa el agua, se filtra y ya llega a las plantas. Este es un experimento a donde estamos induciendo yemas adventicias en estacas de limón persa. Por ejemplo, la respuesta tan bonita que ya ahí se presenta. Xochitl, pon carita feliz. ¿Y Lluvia dónde está? A ver, asómate por la ventana. Sí, ahí están los pescaditos, mira. ¿Aquí están los pescaditos? Sí, ahí están. ¿Ya los viste? Al agua. ¿Ya los viste?
¿Ya los viste? Mira. ¿De qué color son? Negros. Negros, eso. Sí, negros, sí. Son negros, mira. Ahí está, son negros. Ahí Sí, son negros. está. A ver, ¿qué es acuaponia? Vendiendo para los No. Diga, ¿cómo se llama esta técnica? Acuaponia. Repitan. Acuaponia Es es la siembra la siembra de plantas de plantas con peces. con peces. Los peces Los peces nutren a las plantas nutren a las plantas y las plantas y las plantas le regresan el agua le regresan el agua limpia limpia a los peces. a los peces. Y de esa forma Y de esa forma es una bonita amistad es una bonita amistad entre los peces entre los peces y las plantas. y las plantas. Aplausos.